Gala Cultural. Bien, ya les comentaba en Arte y Cultura que hoy tenemos el inmenso placer y honor de estar en compañía de un escritor laureado. Me refiero a José Ovejero. En realidad, geógrafo e historiador, que deviene consistentemente en uno de esos autores de habla hispana, pero que ha sido ya traducido a muchos idiomas, que viene ganando lauros. Podríamos mencionar, por ejemplo, luego de saber que él ha incursionado en prácticamente todos los géneros literarios, saber que Las vidas ajenas, Biografía del explorador, China para hipocondríacos, La ética de la crueldad y finalmente La invención del amor, que es el premio de novela Alfaguara 2012, pues son obras de este autor. 2013. 2013. Sí. Son obras que han ganado galardones en diversos escenarios. De manera que estamos frente a una de las más importantes figuras invitadas para acompañarnos en esta 16ª Feria del Libro Santo Domingo 2013. Señor, bienvenido a esta gala cultural. Un gran placer. Muchas gracias. Yanela. La invención del amor. Sí. Premio Alfaguara. Premio Alfaguara. Bueno, cuando me invitaron a la feria, el premio todavía no había salido. Yo no lo sabía, los organizadores no lo sabían y fue entre medias, entre la invitación y la celebración de la feria, que el jurado falló. ¿En qué momento se encuentra de tu producción, ¿no?, literaria este premio y La invención del amor? Conversábamos fuera del aire, que Samuel decide ser soltero y decide ser feliz aún siendo soltero, sí, pero se inventa algo. Y no quiero decirlo porque si no, la novela hay que crear la expectativa, sí, ¿no? Además, bueno, como te decía antes también, la novela todavía no ha salido. Empezaremos la gira de promoción por España el 22 de mayo hasta el 15 de junio y luego ya me vengo para América. Entonces, en sucesivos viajes, pues estaremos como en, no sé, 12 o 13 países americanos, que es una de las partes más bonitas del premio también, y uno de ellos, pero en las redes decía, sí. será Santo Domingo, ¿no? Claro, entonces estaré aquí otra vez hablando del libro ya cuando los lectores puedan verlo, también cuando los periodistas puedan leerlo, ¿no? ¿Y en qué momento me llega? Pues la verdad es que es uno de los momentos más agradables de mi carrera literaria, porque, bueno, yo empecé a publicar bastante tarde, al principio con bastantes dificultades. Yo no vivía en España, yo no tenía ningún contacto con el mundo literario ni cultural, ni lo tenía por mi familia, vengo de una familia obrera. Y digamos que me costó mucho entrar en ese mundo, que como todos tiene sus reglas, tiene sus códigos, es tan cerrado como muchos otros. Y en los últimos años, y tengo la impresión, bueno, pues de haberme hecho un espacio que es mío, un espacio literario, y ha coincidido que en menos de un año de tiempo, gané el premio Anagrama de ensayo, que para mí es el premio más importante que hay de ensayo en España, uno de esos premios que uno piensa, yo nunca ganaré eso. Eso es para uno inalcanzable, poco, ¿no? Y estar ahí en un género que tampoco he cultivado tanto como el ensayo, y luego al año siguiente ganar el premio Alfaguara, pues es, bueno, me decía antes, ¿eran tus sueños? No me habría atrevido a soñar tanto, ¿no? Sí, claro. Soñaba un poquito menos. Ha de suponerse una relación, bueno, lógica entre la geografía y la historia y, digamos, la literatura del viajero. Sí. Algo que también has cultivado con mucho éxito. Pero me llama la atención saber qué tanto fuiste acumulando existencialmente en tu propia lengua, y sé que no vives en España, como para poder abordar con tanto éxito prácticamente todos los géneros literarios. Pues es que yo no sé si esa expresión se utiliza aquí, tampoco es muy bonita, pero la digo de todas maneras, ser culo de mal asiento, se dice en España, es decir, alguien que no se puede quedar quieto en el mismo sitio. Pues yo, por suerte o por desgracia, pues soy un poco así, entonces eso me ha sucedido
en mi vida, he vivido en varios países, he viajado muchísimo, y en mi literatura. Quedarme en un solo género me parece que es como limitarme. ¿Por qué solo la novela? La novela te permite contar de ciertas maneras, son muchas, pero es un enfoque concreto de la narración. Y la poesía, ¿qué me permite? Y el ensayo, ¿qué? Y el teatro. Entonces, ir abordando las cosas, la realidad, lo que escribes, con esas distintas herramientas, a mí me parecía que era muy enriquecedor. Y luego, bueno, la literatura un poco viajera, por mi propia vida, pues quieras que no, aunque uno no escriba literatura autobiográfica, y yo no hago la literatura del yo, que está tan de moda, nunca me ha interesado demasiado, pero bueno, al final tu vida acaba saliendo en tus libros porque son tus experiencias, ¿no? Puedes disfrazarlas siempre di que está el más o menos, sello, sí, pero, sí, claro, oculto. Sí, y dice, en Premio Anagrama Ensayo 2012, sí. Algo que me pareció y me levanta mucha curiosidad, quizá algunos espectadores también, si se encuentran con este libro. A menudo la crueldad se nos presenta como espectáculo. Y al contar en este ensayo cómo algunos escritores usan la crueldad en sus novelas para procurar un cambio en la sociedad frente a la violencia gratuita que hoy se vende como objeto de consumo. Me pareció una actitud ante la vida muy interesante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué preocupación de tipo filosófico hay Sí. en esa afirmación, ¿no? Uh-huh. De utilizar el ensayo para denunciar esta situación a nivel mundial? Sí, claro, cuando dices la ética de la crueldad, la gente te mira y dice, hombre, la crueldad no tiene ética, ¿no? Es como una paradoja utilizar esos dos términos juntos. Claro, el ensayo no tiene que ver tanto con la crueldad, digamos, en la vida real, como con el uso de la crueldad de muy distintas maneras en el arte. ¿Por qué los artistas plásticos, cinematográficos, escritores, por qué seguimos utilizando escenas tremendamente violentas o tremendamente dolorosas? Ni siquiera ya que sean necesariamente sangrientas, pero duras para el espectador. ¿Por qué seguimos agrediendo al espectador, en alguna manera, ¿no? Y llegaba a la conclusión de que hay, sobre todo, dos tipos de crueldad. Una, esa crueldad espectacular. Nos divierte la violencia, por lo que sea, bueno, ya lo sabemos, vamos a ver... Pero eso es grave. Vamos a ver películas de Tarantino, no sé si es grave, sencillamente es bueno darse cuenta de que es así, ¿no? Vamos a ver películas de Tarantino sabiendo que van a volar cabezas, que va a haber sangre, vísceras, etcétera. Y al parecer nos entretiene. Pero es esa toda la crueldad que se utiliza en el arte. Y llego a la conclusión, y eso es un poco la historia del libro, de que hay muchos autores que utilizan la violencia hacia el espectador, lo ponen incómodo para sacarle de sus costumbres, para zarandearlo un poco y decirle, piensa, siente, no te dejes únicamente entretener, no te pases la vida como si estuviese siempre con el mando a distancia, esto no me gusta, lo borro, esto no me interesa, lo dejo. Entonces es una manera de hacer que el espectador o el lector salga de sus rutinas, se enfrente a temas que quizá no le agradan del todo, aspectos de sí mismo que no le gustaría conocer, que prefiere que además los demás no los conozcan. Entonces, un poco esa es la historia de la ética de la crueldad. Suponerle a un escritor de su perfil y de su versatilidad, el espíritu crítico es lo menos que uno puede hacer. Es evidencia, ¿no? Sí, es evidencia y hay una mirada ahí que... si no juzga, por lo pronto plantea que se constate ese recurso del que están haciendo uso los escritores contemporáneos, o siguen haciendo uso. Ahora, ¿qué le parece a José Ovejero en general, el cuadro de la literatura, vamos a llamar de lengua española, o por no decir hispánica? Bueno, es complicado responder porque, claro, la literatura en lengua española es una tal diversidad, son tantos países los que están ahí metidos, algunos que conozco bien, otros que conozco menos, también sus literaturas, que me resulta difícil dar un juicio así de general. Lo único que puedo decirte es que no es el mejor momento de la literatura en español. Ese momento, o el último gran momento de la literatura en español, tuvo que ver con el boom, lo queramos o no, nos guste más o menos. También, claro, a mí me gustaría poder decir, no, es mi generación y soy yo los que estamos creando lo más importante de las últimas décadas. No es verdad. En aquel momento el boom
no ya solo por una cuestión de que nos guste más o menos, sino que los autores del boom tuvieron una proyección mundial, influyeron no solo en la literatura de la propia lengua, sino en otras literaturas, en otros cines. Hay cineastas hasta de Centro Europa que utilizaron el realismo mágico, ¿no? Entonces, eso ahora mismo no está sucediendo. Eso no significa que no se esté haciendo una literatura interesante. Yo creo que hay autores muy buenos, muy interesantes, aquí tienen algunos, pero no tiene esa proyección, no tiene ese peso, digamos, sobre la cultura, podemos decir mundial, global, como queramos. Ha perdido algo de relevancia y desde luego ahora es la cultura anglosajona, son los autores americanos o autores que escriben en inglés también, qué sé yo, Coetzee en Sudáfrica, son ellos los que de alguna manera imponen el canon, es decir, los escritores que escriben en español ahora mismo no imitan o no aprenden de otros escritores que escriben en español, sino de escritores que escriben en inglés. Y eso es lo que marca en el fondo el peso de una literatura en el panorama cultural mundial. ¿Solo escribes en español? Sí, he intentado escribir en alemán, que sería mi segunda lengua, y bueno, puedo hacerlo, pero tengo menos herramientas. No asocio con la misma libertad, no me siento tan cómodo, y pensé, bueno, al final, ¿para qué lo voy a hacer, no? Y bueno, en inglés no lo haría igual de bien. Bueno, por haber vivido fuera de España hablo varios idiomas, pero ninguno de ellos es mi lengua materna, en ese sentido de tener la misma libertad que la que tengo utilizando el español. Su apreciación de esta 16ª edición de la Feria Internacional del Libro, en la que usted ha sido una de las personalidades distinguidas. Sí, pues es como decía antes, es la primera vez que vengo a Santo Domingo, es la primera vez que vengo a la feria. Me ha hecho mucha ilusión. ¿Ya se montó aquí en un transporte público tipo voladora? Él me comentaba. Sí. Sí, yo cuando voy a los países procuro verlos no solo desde el hotel y desde el transporte al lugar de trabajo, sino irme un poco al país. Como decía, creo, una escritora española. ¡Qué tránsito! Como decía una escritora española que la trajeron aquí y me contaban ayer y me decían, no, a mí llevadme a donde vive la gente, ¿no? Es decir, bueno, pues eso es lo que yo quisiera también, ver un poco el país, no solo en la Feria del Libro, no solo como escritor, sino como persona que va al mercado, claro, que se monta, voladoras se llama. Voladoras, así le dicen, sí. Y la feria, bueno, lo que me gusta mucho es ver tanta gente joven por allí circulando. Se acercarán algunos a los libros, otros no, otros van por la música, etcétera. Pero bueno, algo dejará. Y luego el tremendo interés que vi. Pues yo la charla que di en el Museo de Arte Moderno, bueno, yo no soy un autor conocido en la República Dominicana, ¿no? Mis libros yo sé que apenas han estado aquí y sin embargo el teatro estaba lleno a rebosar. Entonces piensas, claro, no vienen a verme a mí, vienen porque hay un tema cultural que les interesa y ahí están, sentados en el suelo muchos porque ya no hay no había sitio, asientos, ¿no? sí. Tengo una última curiosidad. Es obvio que no comenzaste a escribir en la adolescencia, según vi, es decir, devienes en un escritor luego de haberte graduado de Historia y Geografía. Sí, no, tengo que interrumpirte. Yo empecé a escribir de niño. De niño. Otra cosa es que yo no quise estudiar literatura porque me parecía que era quedarme en el mismo mundo siempre. Y pensé, no, eso decía, culo de mal asiento. No, yo tengo que aprender otra cosa, historia, geografía, no quedarme solo en el mundo literario. Entonces yo estudié geografía e historia, pero yo quería ser escritor. En tu acopio, y claro, eso es inmenso, pero ¿cuál autor relativamente contemporáneo o que te anteceda de alguna manera te llama particularmente la atención? Bueno, eso, claro, ha ido cambiando con el tiempo. Te puedo decir qué autor me convenció definitivamente de que yo quería escribir, que fue Julio Cortázar. Eran, bueno, los años 70, el boom latinoamericano era lo que había realmente. Y yo leía mucho a los distintos autores latinoamericanos, y fue leyendo a Cortázar cuando descubrí que la literatura era algo mucho, mucho más amplio de lo que yo conocía, que podía llegar a otros sitios, a otros sentimientos, crear otros mundos. Y bueno, yo pensé, yo quiero ser Cortázar. Nunca lo conseguí, pero bueno, sí conseguí ser. Pero ahí ser un vamos, escritor. no. La historia y la geografía, los estudios de estas dos ciencias, ¿no? ¿Cómo ha aportado el impacto definitivo Sí.
en lo que escribes, en tu forma de hacer literatura? Sí, la geografía poco, porque aunque la carrera se llamase geografía e historia, en realidad se veía muy poca geografía y tampoco era lo que a mí más me interesaba. La geografía me ha influido, pero no como estudio, sino porque la he ido recorriendo, ¿no? Y la historia sí me ha influido mucho más en mi manera de enfocar la literatura, porque precisamente por mi formación de historiador no puedo ver a los individuos aislados, aunque sea un tema como el de la invención del amor o como Nunca pasa nada, que podríamos decir intimista, bueno, pues pocos individuos juntos a los que les pasan cosas, yo no puedo mirarlos sin ver el contexto, el telón de fondo social, por ejemplo, qué está pasando en ese país en el que viven en ese momento. José Ovejero, de todas estas obras que mencionamos, La vida ajena, Biografía del explorador, China para hipocondríacos, La ética de la crueldad, La invención del amor, todas laureadas, ¿cuál de ellas en particular es tu niña mimada? Cuidado si dice escritores delincuentes. No, Escritores delincuentes es un ensayo que me gusta, claro, si no, no lo habría publicado, pero no, uno, aunque es como con los hijos, ¿no? Que dice siempre, los quiero igual a todos, no suele ser del todo verdad, siempre tienes una pequeña predilección, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendría La comedia salvaje y quizá ahora por la cercanía La invención del amor, pero Bien. Quedémonos con La comedia salvaje por Entonces, ahora. tendremos La invención del amor en noviembre. Aquí No, en el país. llegará mucho antes. Llegará mucho yo antes. llego en noviembre. Ajá. La novela yo creo que llega a finales de mayo. Pues Pero aún no ya está- le tendremos aquí de nuevo. Y en aún noviembre. no está disponible en la feria, entonces. Aún no. Aún no. Aún Bueno, tienen la esperamos. otras de Alfaguara, de La comedia salvaje está y eso, pero esa todavía no está el libro, Sí. no existe aún. Un Para- placer. Para nosotros, de una inmensa satisfacción y un gran honor tener la presencia de José Ovejero, un autor español, que ya irán conociendo quienes no le conozcan y que ya volveremos a tener aquí en noviembre. Muchas gracias. Queda comprometido Con mucho con gusto. esta gala cultural. Ajá. Yanela, Le hasta expresamos mañana. nuestra bienvenida también a nombre de don Pedro Cava, director de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. Muchas gracias. Encantada, don José, Ha sido de un habernos placer. recibido. Hasta mañana. Hay otra cita cultural. Chao.